Y en este capítulo de Fundadoras acá en Buenos Aires tenemos el privilegio de estar cerrando la Semana de la Moda con una mujer que es admirada, amada, Ay, qué que lindo. acompañó a generaciones de mujeres. Estuve recorriendo hace poco el interior del país y cada vez que anticipaba que venía la señora María Cher al programa de Fundadoras, me decían, yo la amo y me iban mostrando evidencia de ese amor a través de ropa que tenían puestos. María Cher, bienvenida a Fundadoras, es un lujo y un privilegio tenerte. Ay, Gracias por qué, hacerte un ratito para qué venir. divina. Gracias por Eh, lo que me decís. Tenemos muchas ganas de conocer a tu historia, de conocer cómo liderás, cómo fueron tus orígenes. Fundadoras es un programa que nace con el espíritu un poco de democratizar ese liderazgo y que llegue a un montón de mujeres que están empezando a buscar su propósito, su vocación, su camino. Y el mundo de la moda es muy atractivo, pero estoy convencida que también para llegar a un lugar de liderazgo como el que vos ocupás hace tantos años, bueno, debe haber sido, me imagino, una carrera compleja por momentos, ¿no? No es tan sencillo posicionarse en un mercado tan demandante y tan cambiante. Bueno, me imagino que en todos los países tiene diversas dificultades. En la Argentina, la barrera de entrada, y yo creo que en varios países es fácil, ¿no? Es una barrera de entrada, quiero decir, uno va, compra tela, ¿Mm? diseña algunos estilos Mm. y después los produce, busca un taller más chico, los produce y hoy de hecho democratizó mucho el tema de la venta Mm. online. Claro. Entonces, la realidad es que o el día o antes había multimarcas, entonces Mm. uno podía dejar en consignación o vender. Entonces, eso hace que la barrera de entrada al mundo de la moda sea relativamente fácil. Mm. Em, no necesitas tanto capital de trabajo, puedes empezar en pocos volúmenes, etcétera. Pero la realidad es que sí, que lo más difícil de este mundo es sostenerse. Sostenerse es un desafío muy grande en la industria, porque las reglas van cambiando todo el tiempo en este país, em, que tiene que ver con, bueno, con la importación, con la posibilidad de importar, con la no posibilidad de importar, con el dólar, con la situación económica. Entonces, eso hace que uno tenga que tener una flexibilidad y una Una cintura. cintura, como en todas las industrias, pero esta industria es como muy, eh, sí, es como muy rápida, ¿no? Como es un bien de lujo de alguna manera, Mm. salvo que vendas commodities de prendas más de otro target. Entonces, eso hace que lo más, te diría, desafiante es sostener. Es sostenerse. Vamos a hacer como una reconstrucción, quiero viajar un poco en el tiempo, estuvimos mirando los inicios de la marca de María Cher y esto que decís, nos sorprendía que la marca nace en un contexto sociopolítico muy complejo, plena crisis del 2001. 2001. Digo, ¿cómo fue emprender en esa situación? ¿Qué te lleva a vos? ¿Qué es lo que te empuja a decir, bueno, a ver, se está cayendo el mundo, yo voy a generar mi marca, voy a hacer mi marca de ropa, es mi sueño? La inconsciencia. Está lindo, te quiero. La inconsciencia, la Ay, juventud. sos Yo un tenía amor. 26 años cuando empecé, entonces es como que tenía que ver un poco con eso. Pero todavía no se habían caído las torres, ¿no? Yo estaba, o sea, yo armé todo el proyecto ese año y el 13 de septiembre del 2001 abrimos, teníamos la inauguración y bueno, el 11 de septiembre de 2001 cayeron las torres, con lo cual seguimos adelante porque teníamos una colección, etcétera, el local, un local chiquito, muy lindo que habíamos abierto. Pero sí, la inconsciencia, eh, viste, como yo creo que en otras circunstancias, si lo hubiese pensado, hoy no sé si lo hubiese hecho. Igual la situación era mala, pero no era la del después del 2001, ¿no? Mm. Que fue mucho más difícil, ¿no? Y ahí te embarcás, ¿cómo nace la idea? ¿Cómo nace? Estuvimos revisando también tu historia, que de chica jugabas y entrabas a las casas de ropa, siempre fue como un poco eso, esa curiosidad, eso lúdico. ¿Dónde encontrás ese origen y esa sensibilidad por traducir a través de María Cher como un lenguaje para las mujeres? ¿Dónde empieza
tu pasión por la moda? Yo creo que mi pasión, antes que por la moda, es por las personas, por Ay, las qué lindo. mujeres. Qué linda. Y, y es eso, viste, de chiquita siempre, ¿no? Como esa cosa de mirar, de mirar, de mirar. No solo como alguien se vestía, sino como hablaba, sino lo que le importaba, sino, o sea, como Identidad, ¿no? la Todo. identidad de las mujeres que me sorprendían y me encantaban, ¿no? Como chicas más grandes, minas más grandes. em, Cómo venían luqueadas. Cómo venían luqueadas, cómo hablaban, cómo bailaban en una fiesta, digo, a medida. Entonces yo creo que para mí, pues yo primero me dediqué al teatro. Ah, mirá. Me formé como actriz, hice varias cosas, o sea, antes Multifacética. sí, sí, multifacética y esto, ¿no? Como buscándome cuando era chica, va, toda la vida me sigo buscando, pero básicamente yo terminé el colegio, empecé la ditela, me acuerdo, fui una de las primeras camadas en economía. Me di cuenta de que no era para mí, las materias que me interesaban más eran filosofía y eventualmente, qué sé yo, algo de matemática, pero porque, no sé, me divertía, pero economía me costaba, matemática 3 me costó. Bueno, cuestión es que empecé eso y cuando me di cuenta que era un mandato familiar, que yo no era lo que estaba deseando, dejé y me dediqué al teatro, que yo ya venía estudiando de chica, teatro, danza, yo ¿Pesó en casa bailé. cuando te diste vuelta y dijiste voy a Sí, dejar? ¿Re pesó? re. Yo soy la hija más grande de una familia de parte de mi padre de 5 hermanos y como que sí, o sea, sí, Había mucha expectativa puesta. mucha no, pero había expectativa. Y medio se enojó conmigo, pero enseguida Fluyó. fluyó. Pero bueno, tuve muchos años de búsqueda. Dejé la facultad y ahí viví afuera, viví en Londres, viví en New York, y estudié teatro, trabajo corporal, artes escénicas, pero digamos mucho más disruptivas, etcétera. Me formé bastante en Londres, te diría, en eso. Y en un momento, bueno, me volví a Buenos Aires, conocí un director inglés muy conocido de teatro que estaba trabajando acá y en Londres ¿Quién y era? se llama Mick Gordon. Mi Fue el que corno. dirigió acá Mi Bella My Fair Lady, después Closer, Art, en esa época. Wow. Trabajaba Romay, imagínate. Y bueno, y me dijo, ¿te querés casar? Estábamos medio saliendo de novios. Yo un día me dijo, ¿te querés casar conmigo? Lo cuento porque hoy mi marido se va a reír de esto, pero... y yo no estaba preparada, tenía 26 años, mi familia no lo conocía, nos encontrábamos eh, cuando podíamos en algún lado del mundo, acá en New York o en Londres, que yo porque él trabajaba por todos lados. Y bueno, le dije, bueno. Y entonces, Inconsciencia otra sí, vez. re inconsciente, me fui a vivir a Londres y él me dijo ahí, yo estaba dedicándome a la actuación, si bien trabajaba también en otras cosas de producción, siempre fui una persona como muy movediza, entonces trabajaba en producción, que yo, me dijo, ¿por qué no te metes acá en Londres a estudiar algo de diseño? Pues sos muy especial en eso y te va a costar mucho trabajar como actriz acá y no sos buena actriz. Ah. Sos demasiado controladora. Puedes ser una buena productora, una buena directora. No podés dejarte llevar solamente. Y bueno, ahí me metí en Central St. Martins a estudiar a los 25, tendría 24, 25. Y yo ya me sentía grande para empezar una carrera, pero dije, bueno, no me importa. Bueno, Qué loco eso, ¿no? Cómo nos pesa. a los 24 empezar una carrera me parecía grande. Entonces era como, bueno, no sé. Y después dije, bueno, dale. Y cuando voy a hacer el ingreso por primera vez, me separo. Ok. Y entonces decido, me vuelvo a Buenos Aires. Sí. Me separo y no quiero quedarme en Londres, digamos. Extrañaba mucho Argentina. Yo soy pero y la verdad que tengo que decir, soy muy porteñita, amo el interior, pero soy muy porteñita. Buenos Aires me puede, tengo historias en todos los barrios, no en todos los barrios, pero en muchos barrios. También digo, como que hay algo que me llama mucho, ¿no? Soy muy apegada a nuestra historia. Sí, la energía Y que a se nuestra vive. Sí. cultura, con lo bueno y lo malo. Y entonces dije, me vuelvo, y ahí empecé, y ahí al poco tiempo lo conocí a mi marido actual, y la verdad es que él se dedicaba a la moda.
Él hizo todo lo que tenía que hacer, estudió las 2 carreras, estudió diseño indumentaria y estudió administración de empresas en la UBA, y mientras trabajaba en el mundo de la moda. Entonces nos conocimos por un amigo en común, un director de cine, y nos conocimos y él me contó qué hacía y le dije, bueno, yo estoy en plan de armar una marca, juntémonos a charlar, no sé qué, dijimos que era para charlar, nos juntamos para charlar y finalmente hubo amor. Wow. ¿Flechazo? Flechazo. 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 Después de medio se complicó un poco, pero fue flechazo y bueno, y ahí empezamos a pensar, yo empecé a pensar cómo era yo y él me ayudaba de lejos, porque él trabajaba, estaba terminando administración de empresas, pero trabajaba en el rubro. Y ¿Año 2001 ya ahí? Ya ahí, año 2001, previo a la apertura. Y él ya me decía, qué jugada abrirte a la... Porque claro, él tenía experiencia en la moda, era más grande, qué sé yo, me dijo, qué jugada. Pero bueno. Inconsciencia otra vez, y ganas. Y como era un momento donde empezaban los diseñadores de autor. Vos pensás que antes había menos diseñadores de autor. En ese momento afuera estaba, digamos, naciendo Stella McCartney, Alexander McQueen ya existía, pero digo, como que todos estos personajes que de hecho venían de Londres, de St. Martin's. Claro. Entonces, como que ahí, de alguna manera, yo digo, bueno, voy a poner mi nombre, lo acorto, porque mi apellido es muy largo y nadie sabía nunca cómo decirlo, entonces lo corté. Una visionaria también. Y hoy soy, ¿no?, María Cher, o para sea, todo el mundo. no soy María Cher, o sea, soy María Cher. Y bueno, y ahí empezó muy de a poco, y en el 2001, bueno, cuando se caen las torres, que ya yo estaba inaugurando, o sea, empecé con la pata izquierda. Pero bueno, hice algunas cosas que estuvieron bien. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue un punto de inflexión en esos inicios de María Cher que decís, esto, chicas, si ustedes quieren emprender, ténganlo en cuenta? Bueno, dos cosas. Un error, y que lo pude subsanar rápidamente. Yo creo, ¿cuál es el error que yo más aprendí? Es cuando uno abre un local en un lugar que no es estratégico, hay que cerrarlo pronto si uno la ve. No esperar ahí porque te vas desangrando. Te iba a decir, no esperar, no desangrarse poco a poco porque no se va a remontar. No se va a remontar. Yo creo que hay que pagar más, pero ir a donde tiene que estar. Ay, sí. Porque la gente no va, salvo que vos seas un atractivo de marca que la gente tracciona. Pero si estás iniciándote y la gente no te conoce... No, esa cosa de abrirte en un lugar donde no hay tráfico, donde la gente... es muy difícil. Eso fue un error. Eso es un error que yo lo subsané al año siguiente. Porque abrí en un lugar, si bien el barrio estaba buenísimo, en un local muy chiquito, medio metido, 4 o 5 cuadras alejada donde estaba el epicentro, en Palermo Viejo. Sí. Y la gente no llegaba. No llegaba. Y entonces eso lo pude reparar rápido. Eso es un error que pude reparar. Y después, ¿qué diría qué hacer? Bueno, yo apenas pude, dije, bueno, a ver, ¿dónde puede llegar a ser atractiva la marca? Porque ahora con el peso, en ese momento del 2001, vamos a recordar, de 1 peso pasamos a 4 pesos $1, ¿no? Entonces, había un tema económico muy grande, un parate económico, etcétera. Entonces yo dije, bueno, somos muy competitivos afuera. Entonces me fui a tratar de exportar. Y ahí empecé a exportar un poco a Japón, a Badney Japón y qué sé yo, a través de un showroom. Y ahí empezó una manera de poder sostener la pequeña estructurita que tenía, que éramos 2, 3 personas. Al principio éramos 2. Sí. Lupe y yo. Lupe, que tuvo su marca después y que hoy estamos laburando juntas. ¿Otra vez? Sí. Qué lindo. Así que, estamos en 25 años volvimos a laburar juntas. Qué bien. Y empieza, ahí nace la marca. Y ahí nace María Cher. ¿Y cómo decís? Fuiste como de las pioneras en el país en empezar como esas marcas más de autor con tu impronta, con poder generar el universo Cher, que es infinito. Y ¿en qué te inspirabas en ese momento? ¿Cuáles eran las cosas que decías yo, estos fueron como mis grandes referentes, o yo quise traer esta tendencia? Y yo venía de Londres, había una tendencia muy fuerte
que tenía que ver con mi historia, con el rock. Siempre lo repito, yo vengo mucho de amigos que vienen de ese mundo, y una estética, y una música, y una pintura, y reflejarme mucho en ciertas décadas, cultura. Entonces había una cosa muy, muy 70s y muy 80s y muy que tenía que ver con el rock, también con la modernidad, con lo contemporáneo, más 2000ero, ¿no? Lo net, masculino. Es algo que siempre estuvo en la marca. Total. Y después, bueno, Su sello. había una cosa muy, muy inglesa en ese momento que también yo siento que tengo, que tiene que ver con esto más ecléctico, ¿no? Como mezclar. Total. ¿Cuáles son las Soy más bandas? desordenado, yo no soy no es una marca de diseño prolija, muy que vos podés decir, esta mujer es solamente María Echara. A mí me gusta tener más mujeres que puedan jugar más con la marca. Entonces es como que hay distintos estilos de los cuales... Dentro de la misma colección Sí, se porque puede yo sentir identificada la más conservadora, la más arriesgada, la más yo rockera, creo la que más sí, clásica. sí. Lo que no te puedes sentir es como por ahí mujeres que esa cosa nenota, ¿viste? Que también está buena, pero que no tiene nada que ver Sí. con nosotros. Y que Infantil. que está buenísima, Sí. pero no es propia, no nos Total, no sale. resuena. No nos resuena, además. ¿Qué se dio Es como, cuenta? yo siento que hay algo de animarse a tener carácter dentro de cualquier estilo. Hay Claro. algo de esas prendas como... De mostrarte, ¿no? De aparecer también a través de la ropa. ¿Es un lenguaje o no? Recontra es un lenguaje, sí, es un lenguaje. em, y a veces uno dice como con la ropa algo que no dice con las palabras, me parece. ¿Una mujer puede con la ropa sentirse más segura con su cuerpo? O sea, ir vistiendo y tratar de ir ganando como esa Yo creo, yo autoconfianza. creo que la ropa te puede ayudar a decir más quién sos, A revelarte. pero no siento que la ropa es la que te va a ayudar. Yo te mandaría, digo, conocete, primero anda a Sí, anda a terapia, terapia, y eso te va a ayudar a que vas a poder sí. elegir mejor lo que te quieras poner. Primero Pero hacer un no proceso de creo, autoconocimiento, pero no por porque, comprarte un traje Cher vas a ganar como esa confianza. Mejor el camino es como bueno, interior. quizás te ayuda, pero yo lo que creo es que la respuesta está adentro, no está afuera. Es un complemento, Sí, pero el proceso hay que hacerlo igual. sí, Muy bien. sí. Para María, no pasar, ¿viste cuando alguien decís, pero hay algo que no le queda cómodo? sí, re. Como Sobre hay todo algo con que no es honesto, que no es, ¿viste? total, re Entonces yo por eso forzado. forzado. Entonces yo creo que Sí. eso Y con las tendencias pasa mucho también, ¿no? re, Como bueno, ahora se usa esto y decís, sí, ah, sí. pero no me hallo en esta tendencia y la forzás y decís, Mm. no, ser más fiel como a una misma, ¿no? Pero para eso, o sea, tenés que recontra encontrarte. Y es difícil encontrar quién sos, qué estilo tenés. Es súper complejo. ¿Cuáles son tus prendas así como de fondo de armario que decís, esto cualquier mujer que empiece a hacer ese camino interior y a buscarse, pero que esto está bueno tener, que invierta en estas piezas porque son al final cosas que la pueden acompañar en cualquier circunstancia, en una reunión de trabajo o en un viaje? ¿Cuáles son para vos? Bueno, para mí jeans, Jeans, un buen jean, buen jean seguro. sí Un o buen sí. saco negro. Un buen saco negro. Bien, sastre. O sea, Sastre. sí, invertí ahí. Masculino. Para mí Chicas, jean recontra. y un saco masculino. Y Sí. tercero, Bueno, a mí las camisas blancas me ay, fascinan. sí, fanática, muy Sí, bien. sí, Una buena camisa sí. blanca. O Con, sea, con eso, un jean, una pero camisa y un saco, estás para sí, cualquier circunstancia. sí, para mí sí, Estás vestida. sí, Me encanta. sí. ¿Qué aprendió la empresaria con estos años de liderar esta marca tan importante que la diseñadora cuando comenzó no sabía? ¿Qué aprendiste como empresaria? Uf, un montón de cosas. Sí. Teresa, seguimos mañana. Sí, tal cual. ¿Qué más te hayan marcado? Bueno, creo que el tema de rodearse
de buenos equipos Uf, es temón. de lo más importante que Saber hay. elegir a la gente, ¿no? Sí, Ese poner foco en ese proceso. sí. Y Elegir a la gente con capacidades, además, digamos, sobre todo las personas que están más cercanas a uno, que sean personas que puedan tener cosas que uno no tiene. Entonces, que te complementen. la humildad de poder, porque nosotros, todos los fundadores o líderes, también tenemos muchas inseguridades. ¿Qué tema estás trayendo? Y cuando uno está en lugares de liderazgo, parece como, ay, bueno, y porque lo creaste. Tenés el mismo, distintos, pero el mismo volumen seguramente de inseguridades, porque también quizás sos muy exigente, entonces tenés digamos, tus metas muy arriba de cómo tendrías que responder, cómo tendrías que actuar. Y en mi caso, por ejemplo, digo, como que me llevó tiempo, ¿no? Y me parece que no es de empresaria, pero es absolutamente empresaria. Pues yo creo que las empresas, eh, las mejores empresas son las que uno, como líder o como fundador, es el que, digamos, puede dejar a sus... Dejar hacer, Y sí, delegar. delegar y dejar, digamos, armado por si uno se va un tiempo de la empresa. Entonces, para eso hay que ser hay que dar espacio, hay que animarse a que los otros se equivoquen y bancársela, y que los otros sean mejores que uno Y bancársela. demostrar y bancársela. Entonces, como que yo creo que eso es muy importante, rodearse de muy buen equipo, sí. Em, Luego profundizar en las decisiones que uno toma, ¿no? Los caminos que uno toma, profundizar de verdad. No, Comprometerse. y profundizar, más allá del compromiso, tiene que ver con las horas de trabajo que uno le pone a las decisiones, y los asesores que tenés que tener específicamente para las temáticas, ¿no? Y me parece que eso hace que uno pueda tomar decisiones mucho mejor. Y no, pues yo soy muy como instantánea, más que podríamos, como muy apasionada. Entonces, de repente no estoy midiendo con la profundidad del número que debería. Soy como, la veo, soy muy intuitiva. Claro. Pero bueno, Gaby, mi marido y socio, es el que pone... El que baja la idea al Excel. Él es, los números le hablan, a mí no, Sí, a mí me hablan los proyectos, Total. el propósito, el sentido, ahora que están tan de moda esas palabras, pero que son así, como un poco eso, ¿no? El sentido de por qué lo quiero hacer. Y en general tiene que ver con algo más, en mi caso, ¿no? Como algo que me genera pasión, ganas de... Sí. o ego, que también me lo pregunto mucho. ¿Esto es ego? Es buena la pregunta, Sí. ¿no? Para decantar y decir, voy por acá o lo suelto. Sí. No, si es ego, Sí. no, más de esto no. Sí. Está buena. Sí. María, me pongo a pensar también en que el mundo de la moda ha cambiado mucho desde que iniciaste y nos aportaría mucho conocer cómo ves hoy la moda y qué cambio crees que las mujeres que están involucradas en esta industria deberían ser las que te gustaría ver. O sea, ¿qué cambio necesita la industria de la moda y qué necesita tener una mujer hoy para poder llevarlo adelante? ¿Qué cambios tendría que tener el mundo de la moda? Algo con lo que internamente quizás te venga haciendo ruido o estés en desacuerdo o creas que hay una oportunidad, que hay una brecha. Hay muchas cuestiones. Creo que hay mucho que pensar con respecto a los cuerpos. Hubo una crítica importante hace poco que salió una directora, seguramente lo viste, a decir, estamos todos aplaudiendo en silencio estos cuerpos Ozempic, dijo, ¿no? Y parece que estamos todos cómplices si aplaudimos en silencio. Empecemos a llamarnos a la reflexión de que en los últimos años pareciera que hubiéramos perdido esa libertad de poder aceptar otros cuerpos, ¿no? Donde parecía que estábamos ya transitando esa etapa de la extrema delgadez a un cuerpo, entre comillas, más saludable o menos hegemónico.
Y parece que con la irrupción de los Empic volvimos como a la extrema delgadez de los 90s. Y esta directora Ay, saltó con una carta muy y dura. sobre Decir, todo para gente más grande, ¿no? Porque yo no sé si las chicas se ponen Ozempic, salvo que tengan un problema. ujú. Creo que las modelos tienen un tema, digamos, donde Ahí hay un tema nosotros que hay que resolver. como nosotros como diseñadores, y también soy parte, buscamos cuerpos muy delgados. Y hay algo que no podemos romper con esa mirada donde nos gusta cómo lleva esos cuerpos muy flacos. Y otra cosa Sienta que bien, viste. viste de una manera que tiene que ver con que no hay tanta curva, entonces cae mejor. Cae mejor la tela. Exacto. Pero bueno, ¿qué estamos generando con eso? Sobre todo en nuestro país, que es un país tan, digo, las modelos es en el mundo, y en el mundo es muy heavy, mucho más heavy que acá, de hecho. Ujú. O sea, para desfilar En París, en París, en New tenés York. que te bajan, las chicas vienen que tipo ya están muy flacas y les hacen bajar y bajar y bajar y bajar. Pero bueno, ese es un tema que tiene que ver con la profesión y con todos nosotros del mundo de la moda, que sigamos validando eso. Y también me hago cargo de que, o sea, pongo otros cuerpos, pero la verdad es que la mayoría de las modelos son flacas. Y otro tema tiene que ver con nuestras edades y las mujeres más grandes que se ponen, no sé, en pic, como decís, porque tenemos una exigencia enorme con el tema del cuerpo, y en este país me parece que más que nada. Y sobre todo creo El yo, envejecer un poco sí, y también. creo que las clases altas es más que nada, clase media alta es mucho más. Me parece que también ahí está el punto, Hmm. porque, qué sé yo, inmundos. Digo, y veo que en nuestro país hay una cosa tipo que atraviesa mucho. Yo tengo nada, amigas de espacios muy diversos, em, y el tema está Muy preocupadas, ¿no? muy preocupadas, y inclusive amigas, digamos, que viven una vida más de otras índole, más intelectuales, filósofas, artistas, psicólogas. E igual esto aparece. Está ese denominador común de la Sí, preocupación por sí. la Pero no extrema delgadez. tanto como en la clase media alta. En la clase alta es un tema que está todo el tiempo, y la piel, y ahora es excesivo. Y bueno, ahí está, cómo uno elige la vida, Ujú. cuánto lugar le das a eso, Total. y todo el tiempo, digo, decírselo, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo le doy a esto? Total. Esto, y cuánta rosca me doy con esto. Y bueno, y trato de meterle por otro lado. ¿Cuánto me Equilibrar. importa ser una persona que leí tal libro, que Claro, sé tal cultivar cosa, más otras cosas, que ¿no? te hacen bien, qué sé yo? ¿Cómo es la mujer Cher? Hablábamos antes que uno puede entrar a María Cher y encontrar como un montón de colecciones que puedes resonar un poco más, un poco menos, pero siempre hay algo salvo que te abebotes, que va a ir con tu estilo. A nivel personalidad, de lo que vos fuiste acompañando a las mujeres, ¿cómo encontrás esa mujer que te sigue, ¿no? Que compra tu ropa, yo veo un toque irreverente, ¿no? Hay algo así como de una rebeldía de no seguir lo tradicional, que cuando te cuento como fanática absoluta de la marca, siempre que quiero vestir algo especial, me parece que es un lugar a donde puedo acudir, donde voy a encontrar algo eh, que, que va a ser diferente y que de alguna manera puede ser que siga una tendencia, pero siento que las mujeres siempre vamos a poder respetar como nuestro propio estilo, no tenemos como que vendernos para poder comprar algo en la marca. Bueno, yo lo que trato es que la ropa acompañe bastante a las personas, no que, o sea, a veces creo que menos es más, ¿viste? Mm, Em, y que si bien tenga su sello, Cher, porque tiene cierta hombrera, mm. porque tiene cierta manera de coser qué sé yo, nosotros tratamos de coser muchas de las cosas con puntadas más largas, Ujú. con que los pantalones tienen un calce determinado, que no lo voy a contar, No. para que, bueno, te haga un determinado cuerpo y una silueta que nos gusta. Entonces, como que son detalles que por ahí no sabes por qué. O sea, las hormas de mis zapatos son hormas muy específicas. Ujú. No es lo mismo para mí una punta de 3 que de 4 que de 5, y busco digo, como viste que hago como cosas muy puntudas Ujú. siempre, toda mi Siempre, vida. sí.
porque creo que eso, bueno, estiliza, porque esto, no porque está de moda, digamos, es como parte de... Entonces, lo que yo digo es, trato de que son cosas que son sutiles, pero que entonces que te acompañen, pero te dan una personalidad determinada. Las sombreras, las puntas, los pantalones que hice toda la vida, no es que ahora los pantalones grandotes o las babuchas. Desde que yo Total, empecé hice total, babuchas, tanto de total. punto como de plano, como pantalones masculinos. Eh, tipo todo lo que tiene que ver con las prendas largas, ¿viste? Como todas las camisolas y todo lo que son las, ¿cómo se llaman? Las que van para que te pones para la playa, no, el vestido largo. Bueno, las túnicas que yo hice toda la vida de noche y para el día, entonces como que son exageradas. Hay algo de digamos, que trato de llevar todo bastante al borde. Sí, soy una persona que me gusta trabajar en los márgenes, que me gusta como de alguna manera tener esos detalles que se estiran y se pueden notar sin entender porque es un saco masculino, pero es un saco masculino con una determinada cantidad de, de alto, de hombrera y con cierto corte. Entonces como que son sutilezas y por ahí no tiene eh, todo un botón y otro botón de color, de dorado, esto, lo otro. Algunas cosas sí, obviamente, pero Juega más con las juega líneas. más con las líneas, juego más con eso, con las molderías y con las formas y exagerar un poco eso. Mm. ¿Cuándo te diste cuenta o cuál fue el punto de inflexión de la marca que dijiste, wow, a partir de acá esto marca una antes y un después? Un antes y un después. Un mercado, haber conquistado un Sí, mercado, Estados Unidos fue muy importante. fue muy importante. Sí, muy importante. Y de alguna manera ahora no estamos ahí, pero lo sigue siendo porque creo que es circunstancial, mira lo que te digo, porque aprendimos tanto del mercado, no la primera vez que fui, que era más joven, sino estos últimos años que abrimos los pop-ups y empezamos a vender y vendemos mucho en Saks, que es una de las Ujú. que hoy está con una problemática importante, Mm, entonces comercial, digo, financiera y ujú. compleja, entonces la verdad que eso también fue un golpe, em, porque era nuestro mejor cliente, pero Wow. teníamos como 100 clientes en Estados Unidos. Ujú. Y fue un aprendizaje enorme porque el equipo se preparó para empezar a mostrar 4 colecciones al año, Wow. 3 meses, 3 meses, 3 meses, viajar a ver las muestras. Nosotros diseñábamos, mandábamos afuera los diseños, molderías con nuestros modelistas y viajaban a hacer prueba de calce afuera, en distintos países que les trabajamos, Europa, India, China, porque no llegábamos muchas veces a exportar desde la producción argentina. Algunas cosas sí, otras no. Por un tema de tiempos, de que la tela viene de afuera. Ujú. Entonces no llegabas a traer la tela, confeccionar y mandar. Entonces, siendo países donde había telas, era mucho más fácil, lamentablemente. Y porque en ese momento era, hoy no sería competitivo, pero en ese momento era competitivo producir acá. Bueno, cuestión es que nos dio una rapidez, nos dio una cintura, nos dio un aprendizaje de trabajar con esos tiempos y adaptándonos a otro mercado, aprendiendo a entender otro mercado, con una mujer que busca otra silueta, busca otras cosas. Nosotros era como que le vendíamos a como la Uptown de New York o en LA vendíamos bohemias, pero digamos, el precio era un precio bastante, digamos, de un lujo accesible Claro. allá. Ujú. Entonces, teníamos que competir con marcas muy buenas y bueno, fue un desafío enorme. Y desde lo personal, lo grupal, digamos, tuvimos que viajar mucho. Yo he viajado 7, 8 veces en un año a New York. No soy devota de viajar encima. Entonces fue como un esfuerzo Enorme. enorme. Y Mm. bueno, el aprendizaje
fue enorme y el derrame de eso, la verdad que también es muy grande. 100%. Porque Posicionamiento te de lo, la que te lo marca. quedas, y te lo quedas adentro. Sí. Es un aprendizaje que... Así que bueno, eso estuvo muy bueno y aprendí muchísimo. ¿Esa era tu pregunta? Sí, maravilloso. Ah. María, y últimas preguntas. ¿Qué te quita el sueño hoy? ¿Qué te desvela? A nivel laboral, me desvela que quiero que Cher sea enorme. Me encantaría poder vestir, porque la estrategia que estamos teniendo es una estrategia de tener más volumen Ujú. en Cher. Tenemos María Cher y Cher, y Cher es como crecer como crecimos en la fragancia, que es la fragancia número 1 en la Argentina. Tenemos la 1, la 3 y la Felicitaciones. 4. ¡Wow! ¡Qué Cher tiene grosos! la 1, la 3 y la 4. O sea, es muy grosso el negocio que tenemos en fragancias y seguimos creciendo y ahora estoy trabajando sobre Un proyecto que se otro viene, que proyecto ya se viene sabremos. con eso. Y venimos con make-up a fondo este año en 2026. Espectacular. Pero Rompiendo ventas. muy, muy, muy... No, y aparte muy interesante el rubro, muy interesante lo que se puede hacer. Estamos, de hecho, trayendo, y todo con un precio razonable, Ujú. pero estamos trayendo, por ejemplo, nuevas tecnologías para máscaras, no sé. Qué bueno. Quiero probar todo. Está buenísimo. Yo estoy encantada, estoy como, bueno, es un mundo nuevo. Entonces yo creo que en varias categorías, no solo en la ropa, sino en otras categorías, creo que podemos crecer un montón. Y pienso en eso, vestir cada vez más mujeres. Más Ese es mujeres. mi sueño. Qué lindo. ¿Qué le podrías decir a una chica que te está escuchando, que sueña con entrar al mundo de la moda, que te admira, que te sigue? ¿Cuál es Eso tu era. mayor aprendizaje? ¿Qué te gustaría como compartirle? Bueno, yo creo que lo que le diría lo que digo siempre, que es conózcanse mucho. Porque eso les va a dar la pauta de qué es lo que realmente desean, en qué son buenas. Uy, qué importante eso, ¿no? Saber tus fortalezas, saber en qué te Conocer tus diferencias. fortalezas es muy importante, porque a veces uno no le da bola y esa fortaleza es algo que te pone ya en un lugar diferencial. Em, y, y luego, Con respecto al país, ¿no? Porque muchas se desilusionan o se frustran o... yo creo que qué sé yo, hay momentos para entrar y momentos que no. Hoy, Hacer un buen análisis. sí, O sea, rodearte de gente que si sí, de repente no es tu fortaleza esa sí. parte, poder hacer un buen No quiere análisis decir del que mercado. no quiere decir que los errores uno no los pueda dar vuelta, pero a veces son muy costosos. Nosotros tuvimos grandes errores. Abrimos una empresa muy grande en el 2017, 17, cuando cayó también mucho el consumo, que era Editor. Era una empresa que tenía desde muebles hasta ropa, vajilla, libros, 3 locales de 2000 metros en Wow. el centro, en Nordelta y en Palermo Viejo. Y al año y medio tuvimos que cerrar. Pues fuimos abriendo a poco y cerrando a poco porque no podíamos sostenerlo y pues sentíamos que nos iba a chupar María Cher también. Ser ágiles en esto también de este De poder testing, abrir de y poder abrir cerrar y cerrar, también. ¿no? Pero a la vez, tipo como emprendedora, yo les diría, eh, hagan un buen análisis de mercado, pero como que ir atrás del sueño de una es tan lindo, por más de que no funcione, en términos de poder no tener ese run run de, ay, me gustaría, pero no lo hice, me gustaría, pero no lo hice, Tomar el riesgo. y tomar el riesgo. Yo creo que sí. Vale más la Y, pena. armar, si uno puede asociarse o equipos donde haya ¿no? Como que gente que pueda saber de otras cosas que a uno le cuestan. Totalmente, ¿no? Uno no tratar de estar en todo, ¿no? Porque Sí. también ahí la pifiamos. Y Se viene un mundo donde yo creo que eh, eh, vamos a tener que buscarnos trabajo cada uno porque el tema del empleo va a ser es un tema muy complejo. Entonces yo creo que, y lo que diría hoy es, fórmense en temas digamos, como
filosofía, literatura, cultura general, porque eso va a ser la diferenciación con la IA. La IA te programa todo, pero esa capacidad del ser humano de poder ver las áreas blandas va a ser que digamos, vos tengas una manera de promptear muy diferente. Entonces yo creo que va por ahí. Entonces cualquier cosa Que humanice. que humanice, yo creo que es Va a ser la diferencia. Sí, yo creo que es la diferencia. Entonces, emprender desde esa mirada también me parece que te va a hacer diferencial. Y mucho lo va a poder hacer la IA, la verdad. Hay otras cosas que no, pero mucho lo va a poder hacer la IA. Entonces, va a ser la barrera para hacer ciertas cosas va a ser más fácil, porque hay ciertos contratos que no necesitas un abogado, cosas que te hacía el contador que no. Entonces, creo que, digo, poder... democratizar esa entrada, ¿no? Sí, va a democratizar esa entrada. Sí. Pero diferenciarnos a través de ese pensamiento filosófico más profundo. Y propio. Y tratar propio. de encontrar esa identidad para cualquier cosa que uno haga. Por eso digo conocerse, identidad, cultura general. Me parece que es por ahí. Invertir ahí. Sí. Me encantó esta charla, María. Me encanta, chicas. Gracias a vos. Un placer. Vos sos divina.